A esta hora recibimos a nuestra compañera Gabriela Peroso para que nos ponga en perspectiva sobre temas que son noticia y de interés para nuestra comunidad. Gaby, buenos días, bienvenida. Hola Marjorie, como siempre un placer estar aquí contigo y con toda la audiencia. El placer es nuestro y bueno, ya estamos preparados para conocer tu opinión. Ya te empezaron a escribir por YouTube para conocer tu análisis sobre el impacto que puede tener el triunfo de Javier Milei en sus relaciones con América Latina. Bien, definitivamente es un nuevo respiro para la región y eso lo marcamos de una manera muy sencilla. Vimos la reacción que tuvo Gustavo Petro y Nicolás Maduro con dolor, con tristeza, insultándolo cuando ni siquiera ha ejercido funciones del poder. Veíamos a Nayib Bukele entonces responderle al presidente de Colombia diciéndole, bueno, hazlo no llorando. Veía, incluso me daba mucho dolor como Nicolás Maduro hablaba de una vez de un proyecto de colonización. Pareciera que subestima la inteligencia de los venezolanos, hablando justamente de épocas coloniales en donde supuestamente un hombre viene a arrasar a esas culturas de origen. Realmente ni los venezolanos ni los ciudadanos de la región se compran ya ese cuento de dividir, de tratar de polemizar. Y no solamente se trata de los presidentes de izquierda de la región, sino incluso muchos medios de comunicación, Marjorie. A mí me llamaba la atención cómo ponían el salto al vacío hacia Argentina, la palabra incertidumbre por todas partes. ¿Qué más incertidumbre que la que ha vivido el pueblo de Argentina durante los últimos 20 años? Recuerda que el esposo de Cristina Kirchner, actual vicepresidente, fue el primero que abrió este nuevo peronismo socialista en Argentina y que ha traído la desgracia y la pobreza que nunca antes se había conocido en la Argentina. Entonces, yo no sé si Javier Milei lo va a hacer bien, lo va a hacer mal, no tengo manera de medirlo, pero lo que sí es que seguramente de haber caído tan bajo, Argentina va a poder volver a respirar con nuevos aires. Javier Milei tiene muchísimos desafíos. Eso de dolarizar la economía no es nada sencillo, no es un proceso que se hace en un año. Adicionalmente, tiene que entender que el pueblo pareciera que cree que va a tener acceso fácil a los dólares y eso no va a ser así. La eliminación del Banco Central tampoco es una cosa sencilla. Sin embargo, si él hace las cosas de manera correcta, él, si oyes su discurso, tiene muchísimo sentido común. Un Estado menos poderoso, lo que él llama las castas, porque él es justamente un antipolítico, que no sea el funcionario público el que participa en todo, sino ese anarcocapitalismo, que por lo menos es el concepto que él maneja, en donde el individuo y donde la empresa privada, en donde el libre mercado lleva las riendas de la economía para hacerla próspera. Algo de lo que fue Estados Unidos en sus años de esplendor, en donde habían muchas menos regulaciones. Eso es lo que él quiere para Argentina. Obviamente no va a crear ese anarcocapitalismo de un solo soplo, pero si existe menos participación del Estado, puede haber menos corrupción y puede haber un individuo y una empresa privada más libre y más próspera. Me llamaba la atención eso del colonialismo de Nicolás Maduro porque justamente es oponerse al progreso. ¿Será que ellos justamente se quieren oponer al progreso? Porque si hay progreso, hay hombres individuales, hay libertad y obviamente esa gente no sigue votando una y otra vez por estos regímenes. Así que vamos a ver qué pasa. Él adicionalmente no tiene Congreso, no tiene legisladores, tiene que asociarse con el expresidente Macri y con otras fuerzas, pero creo que él también logró a través de la gente, porque no fue un acuerdo entre líderes, o unificar a toda esa oposición y eso es algo importante porque ese peronismo, ese kirchnerismo ha estado enquistado muchísimo en la sociedad y necesitan una fortaleza real para empezar a hacer esas reformas y esos cambios. Los argentinos ojalá tengan suficiente paciencia porque cuando haces los cambios reales, como cuando tú estás administrando tu casa, Marjorie, o la mía, cuando tú tienes que de verdad poner orden y disciplina, hay cierto dolor, hay cierta resistencia, pero eso va
a la prosperidad del mediano y el largo plazo. Ojalá que los argentinos traguen un poquito grueso, porque no va a ser sencillo, pero puedan entonces comenzar a dejar esa decadencia, porque esa era la palabra que utilizaba Javier Milei, que han tenido que vivir con una hiperinflación durante los últimos 20 años. Sí, él decía justamente que no le gustaban esas decisiones que hablan un poco con dualidad, con medias tintas, es bien frontal, decía que inmediatamente iba a tomar decisiones radicales y la prensa, como tú bien lo señalas, lo reflejaba como que se avecina para Argentina un futuro impredecible, porque como bien lo dices, nadie puede predecir en este momento qué va a pasar con el país. Lo que sí veo es que es un presidente que no tiene filtro para decir las cosas y ya ha sido bien contundente en su posición con Venezuela. Habló acerca de que ve una Venezuela libre pronto. Quisiera que habláramos un poco, una vez que asuma el poder, ¿cómo ves esa relación si desde ya se están generando esas tensiones y esas fricciones de los gobiernos de Argentina y Venezuela? Mira, yo creo que eso nuevamente va a un rompimiento de relaciones. Quizás no se haga de manera oficial, porque Nicolás Maduro ahorita anda en esa onda y veíamos a Gustavo Petro, que fue el sábado a Venezuela, de decir cómo es posible que se rompan relaciones. A Nicolás Maduro ahorita no le conviene romper nada porque él está montado en el tema de sus elecciones y en sus negociaciones. Pero no veo ni a Nicolás Maduro calándose a Javier Milei, que lo puede criticar en la cara, ni tampoco a Javier Milei tratando entonces de, por cuidar esas relaciones, darle algún tipo de espaldarazo a Nicolás Maduro. Va a ser todo lo contrario. En Paraguay acaban de reanudar las relaciones diplomáticas con el nuevo presidente, que tiene una visión un poco más de centro izquierda que Marito, que era el presidente anterior y que fue el primero que rompió relaciones con Venezuela. Yo no veo ninguna hermandad entre Argentina y Venezuela. Obviamente Argentina puede ser fundamental para volver a revitalizar ese motor, puede reunirse con María Corina Machado y lo que hemos venido señalando, a Brasil, a Colombia, a México, le conviene que el tema venezolano se resuelva. Veían esa visita que hacía Gustavo Petro con Nicolás Maduro a hablar del tema migratorio, pero obviamente no lo culpó nunca de esa migración, más bien quiere que Estados Unidos le pague un bono a los migrantes venezolanos, una cosa sin sentido, pero Gustavo Petro no le dice, oye, arregla tus hospitales, arregla el tema de la gasolina dentro de tu país para que la migración no continúe. Entonces, yo creo que los países están interesados en que el tema de la transición democrática y la prosperidad de Venezuela vuelva de vuelta. Y obviamente allí Argentina sí podría jugar un papel, es decir, un Javier Milei, no con Nicolás Maduro, sino con otros países democráticos y no tanto tratando entonces de buscar una mejor respuesta para los venezolanos. Y justamente, Gaby, sobre esa visita que hizo el presidente Gustavo Petro a Nicolás Maduro en Caracas, ¿cuáles crees tú que sean los resultados de este encuentro? Mira, me calé el discurso completico de él y tanto de Maduro como de Petro. Y bueno, él habló del tema de la sequía, de las muertes de las personas por falta de agua, pero yo creo que en la visita tiene que ver todo con el gas. Marjorie, hay varios puntos importantes luego del levantamiento de sanciones por parte de Estados Unidos y el gas parece que se va a mover un poco más rápido que el tema petrolero per se, que bueno, ya venía avanzando también a través de otras empresas norteamericanas. Ecopetrol, y él hablaba que era prácticamente seguro que Colombia iba a volver a el mundo energético con Venezuela en el petróleo y sobre todo en el gas. Hay potencialidades instalaciones prácticamente listas para que entre Venezuela y Colombia el tema del gas se reactive. Pero adicionalmente, hablando de ese gas, y allí entonces al final Gustavo Petro fue a hacer negocios con Nicolás Maduro, el tema de la paz total y todo eso, ni siquiera nombraron nada del tema de los guerrilleros porque ellos, bueno, siguen protegiéndolos en ambos suelos y realmente no va a alcanzar resultados satisfactorios. Está entonces varios países en esa lucha del gas.
Venezuela podría ser el principal proveedor de gas de toda la región. Hay una escasez gigante en Europa. Los precios del gas licuado natural se han disparado de una manera significativa. Y aquí entonces hay que entender, Colombia con Venezuela sería en una menor proporción. También está el tema que se acaba de dar el día de ayer entre Trinidad y Tobago, la empresa Shell, que es una empresa holandesa también de energía, y Venezuela. Venezuela tenía unas plataformas que fueron construidas y que pertenecen a PDVSA. Y esas plataformas, junto a las de Shell del lado de Trinidad y Tobago, al parecer se van a reactivar. Y ese proyecto sí es de miles de millones de metros cúbicos, creo que se llama. No soy experta para nada en este tema, pero es además algo curioso porque va a ser entre empresas privadas. Realmente el intercambio, Shell va a tener el 70%, la empresa de Trinidad y Tobago va a tener el 30%, pero Venezuela va a poder tener dinero en efectivo de las regalías de todo eso. El gas fue descubierto por los venezolanos, nos pertenece, pero va a haber esa interacción. Y Trinidad y Tobago es la nación más poderosa o más potente en gas en toda la región. Entonces, tienes el tema colombiano, el de Trinidad y Tobago, y también el de otras refinerías y de otras instalaciones llamadas La Perla, que también podrían ser fundamentales en el tema del gas. Veíamos a Josep Borrell, quien es el jefe de la diplomacia europea, decir: necesitamos que Venezuela exporte ese gas, queremos que todos estos acuerdos avancen. Y Europa, con todo el tema de Ucrania y con todas las demás cosas que se le vienen encima con las diferentes guerras, necesitan ese gas. Entonces, obviamente Venezuela lo va a aprovechar, y esa flexibilización de sanciones a veces como que se nos pasa de un ladito, porque muchos de los otros acuerdos que se alcanzaron en Venezuela, por ejemplo, déjame buscar aquí que me falta el de La Perla, que son 2,8 de metros cúbicos. Ese proyecto sería el más grande de Venezuela, está en Paraguaná específicamente, y podría entonces hacer que estas empresas multinacionales se cobren la deuda y también traer dinero a Venezuela. Obviamente esperemos que dentro de todos estos acuerdos esto no se convierta en dinero para la campaña electoral de Nicolás Maduro, y que los países sepan regular muy bien este tema. Mientras el petrolero va por un lado, el tema del gas parece avanzar de una manera muchísimo más rápida. Gaby, te hago la pregunta que se hacen algunos expertos que dicen si el gobierno de Petro va a necesitar el visto bueno o la aprobación del gobierno de los Estados Unidos para asociarse a PDVSA. Y puertas adentro en Colombia ya veía algunas personalidades de este sector que se han pronunciado y no ven como algo positivo esta sociedad del gobierno de Colombia en el caso específico de PDVSA. Es que es muy gracioso. Acuérdate que Gustavo Petro está supuestamente en contra de todas las energías fósiles, del tema petrolero, pero rápidamente se quiere asociar a través de Ecopetrol, que lo único que tiene de Correcto. ecológico podría ser el nombre Ecopetrol. Realmente se necesita el petróleo. El mundo entero sigue moviéndose a través de esta fuente de energía y se puede hacer de una manera responsable. Salvando ese tema, a partir de ahora no se necesita ningún tipo de autorización, ningún país la necesita. Por eso es tan importante ese cambio en la flexibilización de sanciones que pone Estados Unidos, porque abre completamente el espectro energético, es decir, todo lo que tenga que ver con petróleo, todo lo que tenga que ver con gas. Y en el caso del oro, que también está allí, que no entra en juego en esta discusión, cualquiera puede hacerlo. Es decir, no necesitas una licencia adicional. Por eso, Gustavo Petro debe haber ido para allá, porque ya hay otras empresas interesadas. También hay empresas como Eni y Repsol que están metidos en el gas y están metidos en el tema del petróleo. Hay mucha competencia y Venezuela obviamente es la gallina de los huevos de oro, por así decirlo, aunque está destruida y van a ser años para que se pueda crear toda la infraestructura. Pero en el caso de gas es muy rápido, así que obviamente Colombia va a criticar cualquier tipo de alianza con Nicolás Maduro,
y Gustavo Petro va a aprovechar, tratar de hacer eso de la manera más simple y más rápida. Ojalá que al final termine trayendo un beneficio para los venezolanos, porque se podría llegar a un acuerdo, suministramos gas a Colombia, se reactivan entonces todos esos pozos y quizás el tema de la gasolina, que sigue siendo un dolor de cabeza para los venezolanos, así traten de esconderlo, quizás se puede sortear a través de la frontera con Colombia. Entonces, yo creo que al final esos movimientos, por pequeños que sean, pueden ser importantes para varias regiones del país, para dinamizar y para que, bueno, para que esa empresa privada y ese individuo que quiere ser próspero tenga algo, siempre y cuando se tenga también presente el tema democrático, que esto no haga que se atornille aún más en el poder Nicolás Maduro. Gaby, un elemento que algunos consideran que pudiese estar generando un factor de tensión entre el gobierno de los Estados Unidos y el caso específico de Venezuela es el hecho de una nueva detención de un ciudadano estadounidense, y lo que llama la atención es que ocurrió justamente luego del relajamiento de las sanciones. Sí, justamente el día de hoy ya se cumplen las 4 semanas. Este joven empresario fue detenido el 24 de octubre, un martes de octubre, y hay mucha confusión. Incluso la exclusiva la tuvo el Associated Press, la agencia de noticias AP, y hay muy poca información. Hay tan poca información que al parecer hablan de una detención y no le han presentado cargos criminales ni absolutamente nada. Entonces sería una detención arbitraria con todas sus letras. Incluso dentro de ese artículo de la agencia de noticias hablan de un supuesto rescate por miles de millones de dólares. Es decir, no sabemos si esta persona había sido secuestrada y fue entonces rescatada por las autoridades y luego detenida. Realmente hay una nube gris sobre este caso. Aquí el tema es que se produce la detención de otro norteamericano cuando Estados Unidos está dando tantas pruebas de buena fe. Entonces, allí vuelve entonces la presión. Si te están deteniendo a norteamericanos en tu terreno, si colocan al Tribunal Supremo de Justicia para ratificar el tema de las inhabilitaciones y tratar de suspender los efectos de la primaria, ¿realmente debes levantar las sanciones o no? Es un tema que se va a saber a partir del 1 de diciembre, y como te dije, y creo que lo ratifico, no creo que pase absolutamente nada el 1 de diciembre. Ellos lo ven como un proceso, no como un hecho particular, la inhabilitación o no. Pero obviamente da pinta de que Nicolás Maduro no va a cumplir cualquier cosa que se firme. Se está pidiendo la liberación de presos políticos y estás deteniendo a norteamericanos. Así que vamos a ver qué pasa con este caso. Es un joven de California, la familia está pidiendo la liberación. Tendremos que tener más datos específicos sobre Sí, esto. justamente, Gaby, la familia dice que es una pesadilla porque no han tenido ningún tipo de información. De hecho, no se han presentado cargos penales ni se les ha permitido reunirse con un abogado, y dice el artículo que el gobierno venezolano no ha revelado dónde está detenido. O sea, no tenemos la confirmación oficial de Sorry. si efectivamente las autoridades lo detuvieron y dónde está. No hay información al respecto. Sí, lo único que se conoce es la familia clamando por su liberación. Entonces, Correcto. no sabemos exactamente, y me llama la atención mucho eso del rescate. Ujú. Estará secuestrado, pero si está en manos de las autoridades, imagínate tú. O sea, una detención lo tienen que presentar en tribunales y tiene que haber un debido proceso. Si no hay ese debido proceso, es una violación flagrante a sus Sí, derechos. Y él, junto a otros 7 norteamericanos que no han sido liberados, porque Estados Unidos sigue presionando correcto. y sabemos que ha visitado las instalaciones de las cárceles donde se encuentran esos norteamericanos, pero la liberación no se da. Ellos van a utilizar a esos presos como ficha de canje. Es decir, te libero a este para que me quites algún tipo de sanción personal. Se trata de eso, y al final entonces es otra vez esa teoría de la puerta giratoria, que puede soltar a muchos presos políticos y detener a otros más para seguir negociando y seguir ganando beneficios de todo este tema de las sanciones. Así que es muy triste eso. Sí, estaba viendo este pronunciamiento que hizo la ex máxima diplomática estadounidense en Latinoamérica, Kimberly Breyer, que dijo que Maduro esté jugando con vidas estadounidenses es inaceptable. O sea, esto ha tenido algunas reacciones
en la comunidad internacional y por supuesto nosotros estaremos pendientes de las fuentes oficiales para saber qué ha ocurrido con este caso. Gaby, gracias por acompañarnos el día de hoy y será hasta un próximo análisis. Feliz día para ti. Feliz día para ti y para todos. Gracias. Era nuestra compañera Gabriela Peroso presentándonos sus perspectivas periodísticas sobre temas que están en el tapete, incluso que están en desarrollo y que son noticias de vital importancia para nuestra comunidad. Hacemos una breve pausa comercial, ustedes quédense allí. En breve estaremos de vuelta con más de Buenos Días por VPI TV.